Hoy hablamos con David Bueno y Torrents, doctor en biología, fundador de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona y autor de innumerables libros. Y lo más importante, alguien que tiende puentes entre la ciencia y la realidad cotidiana, nuestro día a día, la educación, los hábitos, el desarrollo. Alguien que lleva décadas enseñándonos cosas tan importantes como que sin emoción no hay aprendizaje y que el error es la mejor herramienta de cambio. David, muchísimas gracias por venir. Llévanos al momento exacto en que aprendemos algo nuevo, en que una idea se fija. ¿Hay algo en el cerebro que haga clic? Cuando aprendemos algo, siempre hay un clic en nuestro cerebro. Básicamente, si ese algo nos resulta interesante, motivador, lo primero que se activa es el tálamo. Es la zona que permite fijar la atención y es el umbral, marca el umbral de consciencia. Claro, si no hay una consciencia en lo que aprendemos, lo podemos aprender, aprendemos muchas cosas de forma inconsciente, pero después no lo podemos recuperar a voluntad porque ni siquiera sabemos que lo llevamos dentro. Se activa, hace este clic y esto promueve una serie de cambios fisiológicos, bioquímicos y celulares que hacen que algunas neuronas entren en contacto y es en esos contactos donde almacenamos el aprendizaje. ¿Y nosotros somos conscientes de ese momento de aprendizajes? ¿Podemos saber justo estoy aprendiendo algo, lo estoy fijando de alguna manera? Podemos saberlo, pero eso implicaría gastar energía para estar pendientes de lo que estamos haciendo. No es que sea inútil, ¿eh? Puede ser muy útil. De hecho, esto ayuda a veces a fijar mejor los aprendizajes porque yo me hago consciente del aprendizaje que estoy realizando. Hacerlo siempre, pues tampoco no sería útil. Pero cuando algo nos importa mucho o pensamos que nos va a ser muy útil en el futuro, estar pensando ahora lo estoy aprendiendo ayuda a fijarlo mejor. Es lo que se llama la metacognición, capacidad de pensar sobre el propio proceso de pensamiento. ¿Los recuerdos se fijan mejor con emociones? Se fijan mucho mejor con emociones. A ver, podemos aprender sin emociones. No sé muy bien qué significa sin emociones, porque están siempre presentes en nuestra vida, ¿no? Pero sobre el papel podríamos aprender sin emociones, pero las emociones aportan un extra de eficiencia en esos aprendizajes. Lo que sucede es que no todas las emociones son equivalentes, eso hay que dejarlo muy, muy claro. Las emociones son respuestas muchas veces automatizadas ante situaciones urgentes. Y eso hace que el cerebro valore las emociones como algo importante para nuestra supervivencia. Si la situación es urgente, debo responder rápido porque hay alguna cosa implicada en mi supervivencia, en el sentido más amplio, por supuesto, posible. Claro, hay emociones, por ejemplo, como el miedo, que son importantes para sobrevivir. El miedo hace que huyamos ante una amenaza. Lo que sucede es que lo que aprendemos con miedo, lo aprendemos con incomodidad, porque el miedo es una emoción altamente incómoda, desagradable. Es un aprendizaje que después no vamos a querer usar, porque cada vez que lo usemos, reviviremos esa incomodidad. Pero muchas veces son aprendizajes que forman parte de nuestra tarea diaria, lo que nos estarán quitando es calidad de vida. Aquí las emociones importantes son aquellas que sean proactivas, propositivas y que nos hagan sentir recompensados. ¿Entonces la letra con sangre entra? La letra con sangre entra, pero no entra de la mejor manera, porque precisamente lo que provoca es esta incomodidad que muchas veces puede llegar incluso al bloqueo de querer hacer nuevos aprendizajes. ¿Cuántas personas hay que se niegan a aprender cosas nuevas, que no quieren, porque hubo este bloqueo, aprendiendo de una forma que les resultaba extremadamente desagradable? Estoy pensando en cambiar un ejemplo que pongo habitualmente. Yo que me dedico también al aprendizaje, a la formación, siempre pongo un ejemplo tonto, sencillo, de cuando un niño, por ejemplo, su madre le dice no toques el fuego que te vas a quemar, ¿no? Y por más que te lo diga 1000 veces, no queda fijado en el recuerdo. Yo siempre digo que al asociarlo a una emoción porque un día te has quemado, eso se queda fijado. Pero no sería el mejor ejemplo por lo que dices, porque al final es una emoción negativa y se aprendería mejor con una positiva. No, depende. Es que depende, claro. Es decir, una cosa que sea un peligro real, la emoción del miedo es muy útil porque hace que podamos apartarnos a tiempo. El momento en que uno nota dolor porque se ha quemado, porque se ha pinchado con una zarza, eso te provoca una sensación incómoda y queda muy bien fijado para que no vuelvas a hacerlo jamás. Pero claro, en un aprendizaje de una habilidad, de un conocimiento que vamos a usar de forma consciente en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, el miedo no es la mejor opción, porque nos llevará a apartarnos de esas tareas, no a promoverlas y a implicarnos en ellas. Y si fijamos aprendizajes, también fijaremos recuerdos. ¿Es algo parecido fijar un aprendizaje que fijar
un recuerdo? Es lo mismo. El cerebro no lo distingue. Cualquier experiencia vital que nos haya impactado la vamos a recordar igual que un aprendizaje. Claro, muchas veces cuando hablamos de aprender estamos hablando de hacerlo de una forma un poco más académica. Estudio, practico, repito, reescribo. Y la experiencia vital es, me ha sucedido esto, pero el cerebro no lo distingue. Yo siempre he entendido que los recuerdos realmente no los almacenamos de forma literal, sino que los vamos deformando o los vamos modificando con el tiempo para que encajen con nuestra escala de valores, con nuestra manera de ver el mundo. ¿Pasa lo mismo con el resto de aprendizajes entonces? Pasa exactamente igual. Es que, claro, el cerebro es muy plástico, está haciendo conexiones nuevas constantemente, no solo de lo que aprendemos, de lo que vivimos, también de lo que pensamos. Cada vez que recuperamos un recuerdo o un aprendizaje, estamos activando mecanismos de plasticidad neuronal que harán nuevas conexiones. Según cómo viva yo esa recuperación y el entorno donde lo esté haciendo, eso incorporará elementos nuevos a ese aprendizaje. Cada vez que lo recuperamos, lo estamos alterando sutilmente, sin darnos cuenta además, sin darnos cuenta. ¿Y qué es la plasticidad? La plasticidad es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de ir haciendo conexiones nuevas, precisamente para fijar aprendizajes, experiencias vitales, conocimientos, habilidades. Es una capacidad que tenemos toda nuestra vida. Empieza ya antes de nacer y no termina nunca hasta el final de nuestros días, excepto algunas enfermedades neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, que ahí sí que a veces hay problemas de plasticidad neuronal, pero si no se mantiene siempre. Por eso siempre podemos aprender cosas nuevas. ¿Y se puede entrenar entonces la plasticidad? Por ejemplo, ¿tú me puedes decir 3 hábitos para entrenar la plasticidad que le podamos decir a la gente para que reentrene, para mejorar esa plasticidad cerebral? Bueno, hay un hábito que es crucial, aunque es un poco, me iba a decir, como muy sencillo de decirlo, es usándola. Es simplemente siendo conscientes de lo que vivimos, aprendiendo cosas nuevas. Mira, yo tenía un abuelo que vivió hasta los 99 años, que cuando yo era pequeño ya me dijo una vez, dice, solo es viejo aquel que no aprende cosas nuevas. Y él estuvo aprendiendo cosas nuevas hasta el último día de su vida, así que yo nunca le vi viejo. ¿Cómo la entrenamos usándola? Es leyendo, es hablando, charlando con otras personas, es a través de la cultura, yendo a exposiciones, yendo a teatro, viendo también la televisión. Hay series muy interesantes, hay otras que no valen nada, pero bueno, también pueden ser divertidas. Es pensando, es disfrutando. Y entonces se puede rejuvenecer de alguna manera. Si yo pues tengo una edad biológica, lo que sea, pero activo esa plasticidad cerebral, la entreno, de alguna manera podríamos decir que estoy como rejuveneciendo, ¿o no? Rejuvenecer no. Sería hacer que las agujas de un reloj fuesen hacia atrás. Y no, siempre van hacia adelante. Lo que podemos hacer es que vayan más lentas hacia adelante. Todo este entrenamiento, entrenar la plasticidad cerebral, no hace que nuestro cerebro no envejezca. Hace que envejezca más lentamente, pero sobre todo que el deterioro cognitivo asociado con la edad aparezca más tarde y nos mantengamos en mejor estado mental durante mucho más tiempo. Para mí eso es importantísimo. Es ganar en calidad de vida. No es hacernos más jóvenes, pero es ganar en calidad de vida durante muchos más años. Estamos hablando de entre 5 y 10 años de diferencia entre un cerebro que se entrena y un cerebro que no se entrena. Bueno, son años. Son muchos años. En una vida humana son muchos años. ¿Podrías escribir un entorno que estimule la curiosidad, que favorezca el aprendizaje? ¿Cómo sería ese entorno? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? ¿Qué oyes? ¿Qué pasa en un entorno de este tipo? Para mí, a nivel personal, ¿cuál sería el tuyo? Mi entorno? Mira, a mí hay 2 entornos que me estimulan. Uno es la naturaleza. Eso es muy interesante porque ahí no estoy pensando en nada. Pero cuando no estamos pensando en nada, se conecta a lo que se llama la red neuronal por defecto, que no es un defecto, se llama así porque es la que se conecta cuando no pensamos en nada, que lo que hace esta red es reconectar, recablear todo el cerebro para equilibrarlo. Y es lo que nos permite, a partir de los aprendizajes previos, primero hay que aprender y que pensar, pero generar ideas nuevas. Es que todos deberíamos tener, no sé si cada día, pero sí a menudo, ratos programados sin nada que hacer, después de haber trabajado,
para reequilibrarnos y encontrar pues esas ideas más innovadoras, más creativas, reencontrarnos con nosotros mismos. No solo genera ideas nuevas, sino que nos permite resituarnos en nosotros mismos y en nuestro entorno. Para mí es la naturaleza, entrar en una librería a chafardear libros, solo leyendo los títulos y de los que me interesan, el resumen, siempre me llevo alguno bajo el brazo. Bueno, lo pago antes de llevármelo, pero siempre me termino llevándome alguno. Eso me estimula mucho. Y hay otra más, he dicho dos, son tres, es viajando en moto. Como tienes que focalizarte en la conducción, porque es peligrosa, el resto del cerebro divaga libremente. Y muchas de mis ideas, no digo que hayan sido grandes ideas ni muy buenas, pero muchas de mis ideas han surgido o caminando por el monte, o en una biblioteca, una librería, o conduciendo. ¿Lo podríamos estandarizar en base a esto? No digo que exactamente sea lo que le pasa a David, pero entiendo que esa conexión que tú has hablado, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Que fomenta pues ir al, ¿cómo se llama? La red neuronal por defecto, ¿no? Sí. Tiene que ver con la tesis de que el aburrimiento también estimula la creatividad, ¿no? Tendrá que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿es estandarizable esto que has dicho? O sea, si lo tuviésemos que extrapolar a un grupo amplio de población, ¿podría ser algo parecido? Aunque en un caso sea mirar libros y en otro caso sea otra cosa, ¿o no? Sí, conceptualmente es lo mismo. Pasa que cada uno tenemos nuestros gustos por nuestra propia historia, nuestras experiencias previas, y cada uno debe encontrar cuál es su momento. Los ingleses lo llaman el momento aha, el momento en que tienes esa idea, ¿no? Puede ser, yo lo hago de esta manera, pero hay mil maneras diferentes. Puede ser simplemente sentado en la terraza tomándote un té viendo cómo se pone el sol. Puede ser dando un paseo por la calle de tu casa. Puede ser charlando con los amigos. Charlando no de cosas sesudas, duras, no. Comentando el tiempo, comentando lo que hemos hecho. Hay muchas maneras de que se conecte el cerebro en este modo por defecto, que es la que nos estimula. La creatividad se entrena, no te lo pregunto porque la creatividad, nosotros entrenamos creatividad, ¿no? Pero a veces tengo dudas, por ejemplo, con la curiosidad. ¿La curiosidad al final es una actitud ante la vida o también se puede entrenar la curiosidad? A ver, es una actitud ante la vida. Todos nacemos siendo curiosos. Todos los niños son curiosos. Tú les dejas un objeto que no hayan visto nunca y dejan sus juguetes preferidos para ver qué es y examinarlo. Eso es curiosidad innata. Y los dejas en la naturaleza, en la playa, y empezarán a jugar con la arena, con piedras, movidos por simple curiosidad. A veces cuando hablamos de entrenar la curiosidad, yo digo, no, lo que hay que hacer es no mutilarla, que es lo que desgraciadamente hacemos muchas veces. A ver, ser toda la vida tan curiosos como un niño no es útil. No podemos estar siempre examinándolo todo porque no terminaríamos nunca. Pero perdemos demasiada curiosidad. Y eso muchas veces viene por el propio sistema. Sistema familiar, sistema social, sistema educativo. Cuando un niño está sintiendo curiosidad por algo y quiere examinarlo o tiene una idea alocada, bueno, para su cerebro es perfectamente coherente, para un adulto a lo mejor no. Y le decimos, esto vas a hacer, pero no ves que no sirve para nada. Aquí le estamos diciendo, tu curiosidad no es útil. Y segundo, además te estoy amonestando porque te lo digo con un cierto tono, así como de desprecio. ¿No ves que no sirve para nada? Claro, ¿qué aprenden? Que la curiosidad en nuestro entorno no es útil, que además me hace sentir mal y perdemos más curiosidad de la que deberíamos perder. ¿Se puede recuperar? Sí, pero es envolviéndonos de un entorno donde nos valoremos unos a otros esta curiosidad. Es lo que sucede en una lluvia de ideas. Cuando hay un grupo de trabajo que quieren proponer algo, si hay alguien que cuando uno suelta una idea, dice, no, esto no, de repente todo el mundo calla y se terminan las ideas. Lo anotamos todo y después intentamos hilvanarlo todo. Y después ya veremos qué resulta más útil, qué resulta menos útil. Pero en el momento en que tachamos una de estas ideas, todo el grupo calla. Es esta pérdida, en este caso, de creatividad, de pensamiento creativo, pero que está asociado a esta curiosidad. Es el mismo proceso. Pero también es muy cultural, ¿no? Porque hay sociedades o hay culturas que fomentan o permiten más la creatividad, la curiosidad y el error. Y hay otras que son como más rígidas, ¿no? Sí, hay un aspecto cultural importantísimo detrás. Aquí
Los que vivimos en el Mediterráneo o cerca, somos de los que muchas veces penalizamos el error. El error es un punto final, es un fracaso, en vez de entender que el error es un nuevo comienzo. Te dice que no funciona y por lo tanto te permite pensar qué puedes hacer para que sí funcione. ¿Qué Eso relación es tiene algo... el cerebro con el error, entonces? Claro, el error, a ver, si lo interpretas como muchas veces se interpreta aquí, te cierra. Me he equivocado, no sirvo para esto, haré otra cosa, pero ya no me preocupo más de esto. Si vivimos el error como una manera de analizar lo que yo he realizado y que no me ha salido bien, para buscar qué camino se me abre delante, ahí estoy viviendo el error de otra manera diferente. Pero muchas veces eso también se vive desde el entorno. Cuando también en el sistema social, familiar y educativo una persona se equivoca, te has equivocado, siguiente. Eso sucede mucho en educación, sucedía mucho antes, ahora menos, pero todavía sigue sucediendo a veces. Te has equivocado, siguiente. No, te has equivocado. A ver, pensemos entre todos cómo podemos ayudarle a encontrar una solución a esto. Es decir, poniendo en valor positivo el error, no porque el error sea útil, es útil en cuanto nos permite seguir avanzando. Yo esto lo practico con mis alumnos. Yo estoy en segundo semestre, doy una asignatura que es análisis genético, estudiantes de biotecnología, y a mí me gusta proponerles problemas de genética que sé que no pueden resolver porque les faltan los conocimientos básicos para ello. Los primeros días nadie dice nada y mi tarea es que si no decís nada yo no os lo voy a resolver. Si os equivocáis, no pasa nada. A través del error veremos dónde falla y podremos pensar cómo poder hacerlo de otra forma diferente. Al cabo de 2 o 3 sesiones, son chicos y chicas muy listos y muy majos, la verdad, al cabo de 2 o 3 sesiones se lanzan, pero se lanzan. La mayor parte de cosas que dicen no tienen mucho sentido desde el punto de vista genético, para ellos sí, porque no tienen el conocimiento básico, pero eso nos permite ver ¿y qué debemos aprender? Bueno, pues veámoslo. Y ahora resolvamos ese problema. Es vivir esa equivocación en positivo. ¿Qué culpa genética tiene la formación del cerebro? ¿O qué responsabilidad genética? Bueno, importante. De los 20.300 genes que forman nuestro genoma, hay unos 8.000 que funcionan dentro de nuestro cerebro y que están condicionando, no determinando, cómo se forma, cómo funciona. Por lo tanto, están influyendo de alguna forma en nuestras propias capacidades mentales y cognitivas, en nuestra personalidad. La influencia depende de cada característica concreta, no se puede medir en general. La resiliencia tiene una influencia genética determinada, la creatividad otra, el cociente de inteligencia tiene otra. En global, si hiciésemos un promedio, la influencia genética ronda entre el 40 y el 60%. Claro, dicho así puede parecer mucho. Bueno, ni es mucho ni es poco. Eso es lo que nos da nuestra biología, nuestra genética. Lo importante es que no llega nunca a 100. No hay ningún caso que llegue a 100. Y en un porcentaje, la suma de todos los factores debe terminar sumando 100. ¿Qué es lo que falta? Bueno, es el aprendizaje, son las experiencias vitales, son nuestros propios pensamientos. Es el ambiente que generamos a nuestro alrededor. Y eso es lo que es realmente importante. La genética no la podemos tocar. Hay personas con más predisposición a la creatividad, a la resiliencia y otras con menos. Bueno, pero una persona con poca predisposición a la creatividad, si yo se la estimulo en esta parte ambiental, terminará teniendo mucha más creatividad que a lo mejor otra persona con más predisposición genética, pero que yo se la esté mutilando. Y eso es lo que es importante, hacer crecer en cualquier característica. Te he oído hablar de epigenética muchas veces. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es? La epigenética consiste en una serie de marcas que se añaden al ADN, a nuestros genes. Son marcas químicas como señales de tráfico. Son unas marcas que no cambian el mensaje de los genes, sigue siendo el mismo mensaje, pero sí que contribuyen a regular cómo funcionan. Y muchas de estas marcas se establecen en función del ambiente donde vivimos. Se ha visto, por ejemplo, que las personas que de niños viven en un ambiente de alta conflictividad, esto genera una serie de marcas que facilitan que sean más impulsivos y, por oposición, menos reflexivos.
desde un punto de vista biológico, tiene toda su razón de ser. Si el ambiente es conflictivo, es que las amenazas abundan, y ante una amenaza, si empiezo a pensar demasiado qué hago, no voy a salir adelante. Tengo que responder rápido, ser muy impulsivo. Y la epigenética nos facilita esto. También tiene, por ejemplo, relación con el propio aprendizaje. Se ha visto que una persona que va aprendiendo constantemente, como está haciendo conexiones neuronales nuevas constantemente, su cerebro hace marcas epigenéticas en algunos de estos genes que facilitan el proceso de hacer conexiones neuronales nuevas, es decir, facilitan los aprendizajes posteriores. En cambio, una persona que se ha desconectado de los aprendizajes de joven, después muchas veces le cuesta. Si quiere volver a aprender, puede hacerlo, pero le cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque no tiene estas marcas epigenéticas, porque su cerebro no le hacía ninguna falta. Y activar la plasticidad neuronal le supone mucho más esfuerzo que a otra persona. Entonces estamos construyendo una realidad diferente también a través de la epigenética. Sí, sí, sí. Es la forma que tenemos de vivir, de relacionarnos, de entendernos a nosotros mismos. También se construye a través de la epigenética. ¿Ayudaría también una terapia cognitivo-conductual, por ejemplo? Si yo quiero cambiar cosas, ¿eso puede favorecer, puede ayudar? ¿Es algo más de ese contexto, de ese mapa? ¿O? Mira, puede ayudar. En epigenética es muy complejo. La epigenética funciona un poco, iba a decir, a su bola, va a lo suyo, ¿no? Entonces es muy difícil modificar las marcas epigenéticas. Y más de esta forma, ¿vale? De hecho, tenemos todavía poco conocimiento sobre cómo podemos modificar estas marcas, que además duran muchísimo tiempo. Estamos hablando de décadas, desde que se forman hasta que desaparecen si ya no hacen ninguna falta más. Estas terapias lo que permiten es hacer conexiones neuronales nuevas. Claro, si tú piensas sobre una situación que te está provocando ahora una angustia, un trauma, y piensas sobre ello y buscas soluciones, el pensamiento también genera conexiones neuronales nuevas. Claro, si yo pienso sobre ello y voy entrando en ruminaciones tóxicas, ahí estoy empeorando. Si yo pienso sobre ello y empiezo a interpretarlo desde una perspectiva más de aprendizaje, más de el error o lo que me sucedió, me permiten continuar creciendo. Es lo mismo que decíamos antes. Eso lo que hace es sesgar tu propia memoria. Lo que te sucedió igual, pero tú estás sesgando tu memoria para vivirlo de otra manera y que incluso te sirva para proyectarte hacia adelante. Volviendo al error, ¿hay errores aceptables y errores no aceptables o no? Bueno, los errores no aceptables son los que terminan contigo. Esos son los que no son aceptables. Yo creo que el resto, si lo sabemos interpretar bien, todos deberían ser aceptables. Estoy hablando, por ejemplo, a veces en el mundo de la empresa, ¿no? Cuando hablamos de delegación, de facultación, de crecimiento, ¿no? También serviría para educación. Se tiende a valorar un error que a lo mejor es algo puntual o que permite el crecimiento y se acaba penalizando aquel error, por ejemplo, que es repetitivo. O sea, cuando hay un error que es repetitivo, cuando una persona comete el mismo error varias veces y vamos a suponer que se ha hecho un proceso adecuado, donde esa persona se le ha explicado y sigue haciendo el mismo error, ¿cómo podemos gestionar eso? Bueno, hay dos maneras. Uno es avisándole seriamente, pero no es la mejor manera. Y otra es continuar ayudándole a descubrir el origen de la repetición de su error. Ya no es el origen del error, es el origen de la repetición de ese error. Ahora, muchas veces esos orígenes son tan inconscientes que ni siquiera los sabemos encontrar. Y aquí muchas veces pues, la ayuda de un especialista puede ser importante. Pero si no encontramos el origen de la repetición, a lo mejor se va a continuar repitiendo ese mismo error. Aquí hay una situación que se produce, yo creo que todos tenemos algo de eso dentro nuestro, es lo que se llama la indefensión aprendida. Básicamente consiste en que si en algún momento sufrimos algún tipo de percance y nos lo hicieron vivir como algo insuperable, cuando nos encontremos ante situaciones razonablemente similares, lo vamos a seguir viviendo como insuperable, aunque sea perfectamente superable. Muchas veces está en la base de estos errores consecutivos. Vivo el error, ya sé, no tengo que cometer esto, pero como dentro mío tengo esa idea de cuando vuelva a suceder no voy a poder salir adelante, el error vuelve a aparecer otra vez. No es fácil, combatir estos casos, pero se puede hacer yendo al origen.
Vamos a seguir con el aprendizaje, ¿eh? Cuando somos adultos hay partes del cerebro que se vuelven más rígidas y a lo mejor hay otras que siguen como en la infancia, ¿o no funciona así? Bueno, depende de cómo las usemos. El hecho de usarlas lo que hace es mantener más tiempo esta plasticidad, esta flexibilidad. Todas, desde el razonamiento a la gestión emocional, a la empatía, a las partes motoras de nuestro cerebro. Una persona que va manteniendo un deporte más o menos activo, pues mantiene toda la conectividad neuronal asociada con el control de tu propio cuerpo, pues más flexible que una persona que se ha pasado los últimos 20 años sentada en una silla. ¿Puedes darnos claves para formar específicamente adultos, diferenciándolos de los niños? A ver, la primera es pensando que tenemos muchos más aprendizajes previos que nos están condicionando hacia cualquier extremo. Quiero decir, el cerebro lo tiene muy fácil para hacer conexiones nuevas, es parte de su función biológica, pero muy difícil para borrar las que ya ha hecho. Desaprender no es fácil. No, es que no desaprendemos. No desaprendemos. Aprendemos encima de lo que ya sabíamos. Y eso sirve tanto para aprendizajes que después no sean eficientes, como para aprendizajes que no sean tóxicos. Un poco la idea es, si en un momento dado un aprendizaje fue necesario, eso significa que hicimos unas conexiones neuronales, mejor no las borremos por si acaso nos vuelve a hacer falta. Claro, si un aprendizaje ahora nos es ineficiente o incluso tóxico, no lo podemos borrar. Lo que podemos hacer es acumular aprendizajes nuevos que sean eficientes, relacionados al mismo tema, encima de ese que ya teníamos. Claro, al final, en porcentaje, la conectividad eficiente superará de mucho a la ineficiente, excepto cuando estemos en situaciones de estrés. Cuando hay estrés, el cerebro prioriza los primeros aprendizajes por poco eficientes que sean a los últimos. De ahí la importancia de vivir con estímulo, pero sin estrés. Porque recuperamos aspectos que ya teníamos enterrados, porque hemos reconducido, pero que siguen ahí. Eso también se ve muchas veces en educación. Claro, yo hablo de educación porque es mi campo prioritario, ¿no? Pero muchas veces yo me encuentro con alumnos que los primeros días te das cuenta que tienen conceptos erróneos de genética, porque lo aprendieron mal, o su profesor se lo explicó mal, da igual, lo reconduces, ves que en los ejercicios que hacemos en clase te lo hacen bien, te lo dicen bien, lo han entendido perfectamente bien, llega el día del examen y te lo hacen mal otra vez. ¿Por qué? Porque allí hay un pico de estrés y su cerebro recupera lo primero y no lo último. Puede tener también que ver con el error que hablábamos antes, ¿no? Que con ese error repetitivo, digo, ¿no? También está tan implantado que cuando hay un pico de estrés recupero lo primero aunque sea incorrecto. O sea, hay como un aprendizaje esencial de que si son de los primeros o de los más antiguos tienen más peso que los nuevos y me condicionan más. Tiene que ver con el sistema de creencias. Ahora enseguida he pensado en creencias políticas, ¿no? Es decir, que hay cosas que son más difíciles de cambiar porque aunque tenga evidencias o aunque no coincida con mi supuesta escala de valores, si lo tengo muy enraizado se va a quedar ahí. Tiene relación con esto y con aspectos emocionales. Claro, cuando somos niños, adolescentes, las emociones pesan más que cuando somos adultos. No es que de adultos no nos pesan muchísimo, pero el sistema reflexivo no está tan maduro y como el sistema emocional no es racional, ahí queda fijado y muchas veces cuesta después reconducirlo. Eso tiene razón pues con aspectos políticos, de valores, de creencias personales de cualquier tipo. También por eso la música que más nos gusta de adultos es la que escuchábamos de adolescentes, porque el sistema emocional estaba ahí a tope. La nostalgia. La nostalgia. Es lo que me decías antes de que se fija, en el momento en que se fija el recuerdo y se está fijando en un momento positivo, ¿no? Porque supone que esa emoción de adolescente la recordamos como una emoción positiva, entonces ahí sí. Ancla mucho mejor, ¿no? ¿Podemos decir? Sí, es un pegamento, sí. Es un buen pegamento. Sí. Te he oído hablar a veces de motivación. ¿Hay algún interruptor? Ya sé que no hay un botón mágico, pero algún interruptor que active la motivación. Sí, la curiosidad. Ya hemos hablado un poquito antes de ella. Sí. La curiosidad es el interruptor de la motivación. Sí, pero si no se puede... Si la curiosidad no es algo tampoco que sea fácilmente entrenable, ¿cómo activamos la motivación? Te lo digo en un contexto ya, por ejemplo, más en un entorno corporativo, ¿vale? Nosotros tenemos muchas veces peticiones de realizar actuaciones formativas que incorporen parte de motivación.
No es solo a veces hay que dar un speech motivacional, que también, sino cómo mejorar la motivación de los equipos, ¿no? Y no es fácil. No, no es fácil porque muchas veces en esos entornos es difícil estimular la curiosidad. Es que están íntimamente relacionados, ¿eh? Claro, si la tarea que yo les estoy dando como líder del equipo es repetitiva, es monótona, no permite que ellos aporten nada de sí mismos, ahí no hay ninguna curiosidad. La curiosidad nace de la novedad, nace del contraste, nace incluso del choque cognitivo. Cuando no entiendo algo o no encaja con mis valores previos, ahí hay un choque y mi cerebro se rebela contra ese choque y busca una solución. Y eso activa nuestra curiosidad. O sea, los Claro, hacemos partícipes, los sacamos de su zona de confort, yo qué sé, sí, los movemos, no digo cambiarles de función, pero bueno, los movemos un poco de su sitio. sí. Eso activará automáticamente esa curiosidad y eso favorecerá la motivación, por Sí, ejemplo. sí. Automáticamente no sé si será tan automático, pero sí nos ayudará a estimular su curiosidad. Yo esto lo he vivido en algunos trabajos, no míos directamente, pero sí de uno de mis hijos. Estuve en un equipo de trabajo donde el líder cada día le reunía por la mañana, a las 9 de la mañana. Era la mayor parte telemático, yo les oía porque estábamos en casa. Yo también algunos días me quedo haciendo teletrabajo y le encargaba a cada uno del equipo una tarea diferente, pero sin que supiesen cuál era el objetivo final. Mi hijo se aburrió tanto que dejó el trabajo a cabo de unos cuantos meses y se ganaba bien la vida. Se ha ido a hacer una tesis doctoral donde él es el protagonista de toda su propia curiosidad. ¿Vale? No hace falta hacer una tesis doctoral en los trabajos, por supuesto, pero la idea es esta. Si tú eres protagonista, si tú ves no solo qué te toca, sino el conjunto, y te permiten también aportar a tus compañeros, y que tus compañeros te aporten a ti, y ves esa dinámica, es mucho más fácil que te impliques porque lo vives como algo propio. Si no, es algo que vive otro y a ti te encarga una tarea que no sabes ni para qué va a servir. Entonces, la base, uno de las principales desencadenantes del fracaso escolar en niños o adolescentes que sí que tienen suficientes capacidades, suele ser la motivación, entonces. En muchos casos sí. En muchos casos es la motivación, básicamente porque nos cuesta mucho empatizar con la adolescencia y saber qué es lo que les interesa realmente. Pensamos que les tiene que interesar lo que nos interesa a los adultos, y no digo que lo que aportemos los adultos no sea necesario para su formación, pero muchas veces les encerramos en una burbuja académica totalmente descontextualizada de su entorno, y ahí se nos pierden por la motivación. Hay muchos trabajos que indican que si tú trabajas el mismo currículum, pero implicándoles en tareas sociales, se te motivan de una manera espantosa y aprenden muchísimo más, y encima les falta tiempo para venir al instituto a aprender cosas nuevas, tal como suena. Ahí también tengo una experiencia. Las experiencias no hacen ciencia, pero ayudan a entenderla. Un amigo mío, que es biólogo, profesor de instituto, estuvo una vez en un centro educativo que llaman de alta complejidad, dando clases de biología a estudiantes que la biología no les importaba nada, pero es que nada, de nada, porque no formaba parte de su entorno. Cuando se dio cuenta de esto, ¿qué hizo? Preparó unos potecitos de agua con algas dentro, con protozoos dentro, y les explicó que un amigo suyo, que estaba haciendo su tesis doctoral, tenía que analizar el contenido de esos potes, pero que se le terminaba el tiempo para presentar su tesis y no tenía tiempo suficiente para hacerlo y le había pedido ayuda. Y él, humildemente, les pedía ayuda a sus alumnos para examinar esos potes. Claro, pensar que estás ayudando a alguien, todos se pusieron en la tarea con el microscopio, con distintas pruebas bioquímicas, y aprendieron más biología que escuchando un rollo. Claro, el temario no fue a lo mejor el que tocaba exactamente, pero cuando te encuentras con una situación así, el temario es irrelevante. Es que aprendan algo, pero sobre todo conserven esta motivación. ¿Y qué parte tiene el relato? Porque se habla mucho del relato, de las historias. Estás explicando anécdotas, historias, que me parece fantástico, de que ancla muy bien el aprendizaje, ¿no?
Para esa motivación y en general para el aprendizaje, ¿qué importancia tiene el relato realmente? Bueno, somos una especie biológica que nos encantan las historias. De hecho, es que incluso el factor de selección natural que favoreció que tengamos un lenguaje complejo no es explicarnos cosas sofisticadas, es explicarnos chafarderías, anécdotas y curiosidades. Eso es lo que más activa nuestro cerebro y además en modo recompensa. Me siento a gusto. Cualquier aprendizaje que nosotros pongamos en un contexto, en un relato, el cerebro se va a implicar mucho más porque biológicamente está adaptado a esto. Está adaptado a los relatos, a las historias, a las buenas historias. ¿Y tienen estructuras, estas buenas historias? ¿Hay estructuras ganadoras? Si tú quieres pues, triunfar con un relato y tienes que preparar algo, ¿tienes estructuras que sepas que van a conectar mejor con el cerebro en general? Mira, tiene que tener 3 elementos. Una es un reto que deben visualizar como asequible. Si no hay reto, ¿para qué voy a preocuparme? Y si no es asequible, ¿por qué voy a preocuparme? Tampoco no lo voy a conseguir. Tiene que haber un reto. Tiene que ser un reto que despierte la motivación, la curiosidad, por lo tanto, implicado en su propio entorno, y deben vivirlo con confianza. Debe haber una confianza mutua, en este caso entre el docente y los alumnos, o entre el líder de un equipo y las personas que están dentro de su equipo. La confianza tiene que ser mutua, entre los miembros de un equipo o de un aula, por supuesto, también, ¿no? Si no los conocemos, la confianza puede ser suplida, por ejemplo, por la credibilidad. O sea, en el momento en que ese relato tiene que triunfar, a lo mejor no hay una confianza previa, no hay un ambiente previo de confianza. Si generamos un buen relato, la confianza llega junto con el buen relato. La credibilidad, a ver, aquí estamos ya entonces hablando de la adhesión al líder, que puede ser útil en algunos casos, pero no es lo más eficiente. Hacer caso, obedecer sin convencimiento no funciona tan bien como cuando estás convencido. Vamos a ir a la toma de decisiones, ¿vale? O sea, a veces explicamos, hablamos para ayudar a otros a tomar decisiones, para nosotros tomar decisiones, ¿no? Dentro de las decisiones hay un tema muy interesante que hablas mucho, que son los sesgos cognitivos. ¿Nos puedes explicar un poquito qué son los sesgos cognitivos? Sí, mira, los sesgos cognitivos es básicamente, ante cualquier información que encaje con nuestras creencias previas, nuestros preconceptos, le damos mucha más valor, mucha más importancia y mucha más credibilidad que una información que vaya en la dirección contraria a nuestras creencias o preconceptos previos. Y eso lo que hace es reforzar lo que ya pensábamos antes. Eso se nota mucho, por ejemplo, cuando leemos un periódico. Hay periódicos digitales, da igual, de todo el espectro político. ¿Qué periódicos tendemos a leer? Los que ya refuerzan nuestras ideologías políticas o sociales o económicas previas. A pesar de que todos están ligeramente sesgados. Seguramente unos más que otros, pero todos tienen un sesgo. Si leo otro que no encaja, diré, me está contando milongas, una mentira. No, es una visión complementaria, todas con sus sesgos. De ahí la importancia muchas veces de abordar cualquier problemática desde todos los puntos de vista. Si yo solo tomo un punto de vista, aquí estoy sesgando. Si los tomo todos, al final terminaré también sesgando seguramente, pero menos, porque habré tenido más abanico de posibilidades. Entonces, ¿cómo los identificas, los evitas o los corriges tú? A mí lo que me gusta es leer cosas que vayan contra lo que yo pienso previamente. También las que refuerzan lo que yo ya pienso. Pero muchas veces me encanta leer libros o ensayos. Me gusta mucho leer ensayos y filosofía que no encajen con mis creencias previas. Porque me ayudan muchas veces a confirmarlas, pero también a enriquecerlas. Yo aprendí de mi padre a leer periódicos, por ejemplo, cuando iba a cualquier sitio de viaje, a leer el periódico de allí, ¿no? Y muchas veces te da una visión totalmente diferente. Normalmente no coincide con tus ideas, con tu ideología, pero abre mucho la mente. Yo hago unos seminarios en la Facultad de Bioética y les pido a los alumnos que ante un tema se posicionen éticamente. El posicionamiento es irrelevante, da igual que piensen que sí como que no. Lo importante es que tienen que argumentarlo con conocimientos de esa materia, de biología en general, argumentos científicos, y una vez lo han argumentado, tienen que contraargumentárselo a sí mismos. Es un ejercicio de ir y volver. Si te contraargumentas, te das cuenta de las debilidades de tu argumento y te permite ampliar ese punto de vista.
Estoy pensando en el contexto corporativo, en una empresa ahora, ¿eh? En el liderazgo, que al final es multiplicador para bien y para mal, ¿hay algunos sesgos que sean más peligrosos, que sean más habituales, que sean, digamos, los sesgos venenosos en las estructuras, las corporaciones, en la administración? Yo creo que el principal sesgo peligroso es pensar que nosotros tenemos razón y los demás no. ¿Es un sesgo habitual en los líderes este? En algunos líderes, no en todos. Hay líderes y líderes. Pues hay líderes donde esto es un sesgo desgraciadamente demasiado habitual, lo que hace que no escuchen las opiniones de los demás. A veces tienen razón con su propia opinión y pueden llegar muy, muy lejos. O sea, esto no es garantía de un fracaso, no en absoluto. Pero se pierden diversidad de opiniones y sobre todo dejan gente por el camino. El que no piensa igual que tú lo apartas y es de alguien que en un futuro pues te va a resultar imprescindible para tener otra opinión diferente. A mí siempre me ha preocupado, me ha ocupado, me ha interesado el campo del management, porque siempre pienso que es una correa transmisora para bien y para mal, ¿no? Que las empresas que ves que funcionan, las organizaciones, muchas veces cuidan esta cadena intermedia que al final son, digamos, los referentes, ¿no? Entonces, tuvieras que dar un consejo a la gente que tiene responsabilidad sobre otras personas, jefes, líderes, managers, como queramos llamarles, para reentrenar su cerebro, para hacer mejor su función, ¿cuál sería? Pero específicamente para reentrenar su cerebro. Pues mira, que antes de hablar escuchen y piensen sobre lo que han dicho los demás. A empezar una sesión de trabajo como líder diciendo hay que hacer esto, ya les está sesgando a todos hacia obediencia a la autoridad, eres el líder, hacia lo que tú quieres. Si es, el reto es este, ¿qué hacemos? Tú ya tienes una idea, o deberías tenerla como líder, pero primero escuchas. Y tú eres uno más aportando. Después la decisión debe ser tuya, por supuesto, como líder. Pero si escuchas, has ampliado. Por lo tanto, has evitado caer en tu propia trampa, en tu propio sesgo, que no lo podemos pensar todo. Sí, porque esto hablamos demasiado, ¿no? Aquello de que tenemos una boca y dos orejas, ¿no? Y deberíamos... Vamos a hablar de esta parte del lenguaje. ¿El cerebro tiene un idioma propio, un lenguaje? Bueno, el lenguaje de las neuronas es mixto eléctrico y químico, pero yendo a un aspecto más de pensamiento, pensamos con palabras. ¿Existe una voz que nos habla? ¿Esa voz que a veces notamos existe? Bueno, nos hablamos a nosotros mismos, es nuestra propia voz. Podemos pensar en imágenes, en sensaciones, en emociones, en sonidos, pero un pensamiento complejo lo estructuramos con palabras. Por eso muchas veces cuando estamos pensando en algo difícil, si alguien nos ve, nos puede decir, estás hablando solo. Porque sin darnos cuenta movemos los labios. No hacemos muchos ruidos, a veces sí que incluso sonamos algún ruido, pero movemos los labios porque estamos hablando para nosotros mismos. La autoconversación es la forma que tenemos de organizar pensamientos complejos. Entonces podemos verlo en directo, pero podemos verlo también a nivel cerebral. O sea, si hacemos un TAC, un escáner, pasan cosas, entiendo, en ese momento. En el momento Sí, 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 se nos activa la corteza auditiva cuando no estamos escuchando nada. Porque nos estamos hablando a nosotros mismos y se activa como si estuviéramos oyendo la voz, es una voz interna. Y volviendo a esta relación o a las cosas que pasan con el cerebro, que a lo mejor las podemos ver a través de la expresión facial, pero pasan cosas dentro, ¿no? Por ejemplo, si yo empatizo con alguien, ¿eso se ve también en el cerebro? El hecho de empatizar con alguien, ¿se ve algo diferente a si yo estoy hablando en una conversación normal y corriente? Sí, 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 tenemos una región en el cerebro que está más o menos debajo de nuestra sien, que está implicada con la empatía. Cuando yo empatizo, esa zona está más activa que cuando no estoy empatizando con alguien. ¿Tienes algún ejemplo de cómo entrenar la empatía? Es decir, empatizando. Es, a ver, poniéndonos humildemente en la piel de otro. No con arrogancia. No voy a sentir como sientes tú. No, no, no. Es sentándonos a su lado, intentando captar todas las sutilezas del lenguaje no verbal y llevándolas hacia nuestro interior para intentar percibir cómo se está sintiendo esa persona. Eso entrena nuestra empatía. En educación, una de las maneras eficientes de hacerlo es a través del teatro.
El teatro te obliga a ponerte en la piel de un personaje que no eres tú, que tiene unos pensamientos propios, unas sensaciones propias, una historia propia, y te obliga a entenderle. Si quieres representarlo bien, te obliga a entenderle. Estaba pensando en esta voz que tú dices, que al final está claro, somos nosotros mismos. Nos hablamos, nos decimos cosas. ¿Sirve que yo conscientemente me diga cosas para modificar a mi cerebro? Sí, 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 claro que sí. Somos los relatores de nuestro propio discurso. Si ante una situación yo me hablo en negativo, estoy generando unas conexiones diferentes de si yo lo relativizo, intento sacar un aprendizaje de eso. Sí, sí, estamos condicionando cómo va a seguir siendo nuestro cerebro. Entonces, las redes sociales actualmente, en el futuro, la inteligencia artificial, sus evoluciones, nos podrán hackear el cerebro porque nos están diciendo, nos están cambiando nuestra manera de pensar, nos están dando mensajes sutiles. Aquel anuncio subliminal que decían, el mito del anuncio de Coca-Cola, que te ponían un microsegundo en el cine y te lo metían directamente al cerebro, ¿no? Pues esto ya con las redes sociales ya es absolutamente, bueno, multiplicado por no sé cuántos, ¿no? Y con la inteligencia artificial nos podrán hackear esa voz interior. Hackear, no sé, depende de cómo la usemos. Este hackeo cerebral se ha producido siempre, ¿eh? Cada vez que oímos una historia que no se ajusta a la realidad, pero nos la creemos, estamos hackeando nuestro cerebro. Nos están hackeando nuestro cerebro, implantando pues unas ideas que no son reales, que no es lo que sucedió en realidad. Y eso se ha hecho siempre Pero de forma tan en la masiva. historia. Yo, por De ejemplo, forma tan pienso, masiva, no, sí. claro. Yo pienso a veces hago una analogía con las armas, ¿no? Que digo, bueno, ¿cuáles son los riesgos hoy en día, ¿no? ¿Por qué son mayores? Bueno, porque hace 20.000 años, pues a lo mejor una persona podía matar a otra, ¿no? Hace 1.000, pues una persona podía matar a 100 y hoy en día, pues a lo mejor es una bomba y se pueden matar a millones, ¿no? Entonces, para mí el problema de la tecnología es ese factor de escalabilidad que hace que puedas fijar, entre comillas, la misma idea de una sola atacada a muchísimas personas, ¿no? Es cuando... Y que además se amplifica exponencialmente. Porque lo vas retuiteando Claro. o reinstagramando, no sé cómo se llama en Sí, Instagram, sí, sí. da igual, pero y eso se va ampliando. Cada persona que lo recibe lo manda a sus redes, eso es exponencial. Ese es un riesgo. De ahí vienen las discusiones a nivel político, pero ético. Yo creo que a nivel político deberían entrar después, primero a nivel ético, de hasta qué punto hay que poner unos controles a todas estas redes. Es decir, la mayor parte han sacado los controles en beneficio de la libertad de expresión. A ver, la libertad de expresión es un bien que hay que proteger a toda costa, pero cuando sirve para difamar, para contar historias que no tienen nada de cierto, para sesgar la opinión pública, ahí tenemos un problema grave. He estado sesgando la conversación a lo negativo y ahora quiero volver a tu rama, quiero volver a la neurociencia. ¿Qué es el amor desde el punto de vista de la neurociencia? Es una reacción química. Pasa que es muy bonita como reacción química, es la mejor para mí que hay. Mira, el amor es esa sensación de unión con otra persona y que viene mediada por neurotransmisores y por moléculas químicas. Hay 3 fases en el amor. La primera es el primer contacto, que tiene mucho que ver con la cultura. Si esa persona culturalmente la vemos muy alejada de nosotros, ya no nos va a llamar la atención, pero también tiene mucho aspecto químico. Las feromonas y el sistema inmunitario. Se ha visto que nos sentimos atraídos hacia personas cuyo sistema inmunitario es distinto al nuestro. Porque eso significa que si en un futuro tenemos descendientes comunes, su sistema inmunitario será mucho más amplio porque tomará elementos muy diferentes y estará mejor protegido contra nuevas enfermedades. Es puro instinto, pero nos sentimos atraídos por personas con un sistema inmunitario tan distinto como sea posible al nuestro. ¿Y a través de qué partes del cuerpo identificamos eso? Es a través del olor. Nuestra piel desprende no solo moléculas de sudor, de sal, moléculas de feromonas, sino también pequeñas cadenas de proteína del sistema inmunitario, y el cerebro lo interpreta como función de esta diversidad. Esta es la primera fase, que puede ser muy, muy corta. Después viene el enamoramiento. En el enamoramiento, básicamente la neurohormona que predomina es la dopamina.
Es muy intensa, muy enérgica, te hace sentir feliz, con mucho placer, en la cumbre de la ola. Claro, es fantástica, ¿no? Y eso sirve para que establezcas lazos con esa persona, te sientes muy cercano, se inactiva la zona del cerebro de la crítica relativa a esa persona, por eso todos son gracias, no tiene ningún defecto, es perfecto, es mi pareja perfecta. Pero el enamoramiento tiene fecha de caducidad, entre 2 y 4 años, porque este neurotransmisor, la dopamina, es tan intenso que satura el cerebro y hay que hacer un reset. Si en ese tiempo se ha consolidado la relación con otros aspectos, llega el amor a largo término, que no tiene por qué tener fecha de caducidad. Puede tenerla, pero no tiene por qué tenerla. Si no llega ese amor, pues se termina la relación. Puede después durar más por nostalgia, por lo que sea, pero ya no es. Ya no es una relación como tal, vivida, ¿no? El amor, básicamente, los neurotransmisores que lo dominan son también la dopamina, pero a un nivel mucho más bajo. Entonces ya no satura el cerebro. La serotonina, que es el neurotransmisor del buen estado de ánimo, te hace sentir a gusto. Estás a gusto, sonríes cuando ves a esa persona. No es que te lances encima de ella, eso lo hacías durante el enamoramiento, pero sonríes porque te sientes a gusto, confiado. Y las endorfinas, que son unos opioides naturales que rebajan la sensación de incomodidad y de dolor. Y por eso nos sentimos tan a gusto. Incluso cuando tenemos un dolor físico, estar cerca de la persona a la que quieres hace que notes menos el dolor, o el dolor psicológico, una mala experiencia en el trabajo, llegas a casa y tu pareja hace que te relajes. ¿Por qué? Por las endorfinas que generas. ¿Y no hay camello para las endorfinas? No podemos ir a... Mejor no tocar estos sistemas y dejar que vayan siguiendo su curso. Pero hay maneras de conseguirlo. Hay, por ejemplo, se ha visto que tocar la piel de una persona a la que aprecias cuando tiene dolor rebaja su dolor. Lo que pasa con los niños. Cuando un niño se cae, se hace un arañazo y empieza a llorar porque tiene dolor, va su papá, su mamá, lo abrazan, dejan de llorar y hay muchas veces hay alguien que dice, estaba haciendo cuento, no le dolía para nada. No, sí que le dolía, pero ese abrazo le ha generado endorfinas y ha dejado de sentir el dolor realmente. ¿Y los otros órganos? Por ejemplo, yo me acuerdo hace un montón de años que la primera vez que oí que había neuronas en otros órganos que no era el cerebro me sorprendió muchísimo. Bueno, claro, tenemos neuronas por todo nuestro cuerpo. Es el sistema de transmisión del cerebro hacia nuestros brazos, nuestros pies y nuestros órganos. La parte del cuerpo que tiene más neuronas, aparte del cerebro, es el corazón, porque tiene que ajustar muy bien los latidos a nuestro estado fisiológico y a nuestro estado metabólico y físico del momento. Por eso también sentimos opresiones o relacionamos el amor, las emociones. Por eso decimos que las emociones residen en el corazón. No, están en nuestro cerebro, pero el corazón es el primer órgano que siente la emoción porque cambia el ritmo. Claro. ¿Y el intestino? También tiene muchísimas, el estómago y el intestino, porque es la forma que tenemos de controlar la digestión. Es que es vital para sobrevivir, una buena digestión para aprovechar los nutrientes y echar todo aquello que no es útil. O sea, sentimos más en órganos esenciales. Al final tiene que ver con el cerebro, con el sistema nervioso. Sí. Hay una conexión directa entre los intestinos y nuestro cerebro, donde también intervienen las bacterias intestinales. Le están mandando señales a nuestro cerebro para que ajuste la digestión a lo que es el óptimo para ellas, que en el fondo es el óptimo también para nosotros. Se ha relacionado mucho también la microbiota últimamente con el bienestar, con... Sí. Los desequilibrios en la microbiota intestinal producen efectos como ansiedad, estrés, falta de motivación. La pregunta ahora viene es cuál es la mejor manera de mantener una buena microbiota intestinal, ¿no? Es una dieta equilibrada, de todo, comiendo de todo y nada en exceso. Siempre que no haya un problema metabólico, que el médico te diga, pues no comas esto o come más de lo otro, ¿no? Pero si no, es una dieta tan equilibrada como sea posible, todo, pero nada en exceso y... cuantos menos alimentos procesados, mejor. No hay recetas mágicas porque
Porque al final siempre vamos un poco al sentido común, ¿no? O sea, tomar una alimentación saludable, hacer ejercicio. ¿Y por qué no lo cumplimos? Bueno, porque nuestro cerebro también nos lo pone difícil. Claro, pensemos que nuestro cerebro se forjó en el Paleolítico, cuando las condiciones ambientales eran diferentes a las actuales. Y la evolución es muy lenta. Nuestro cerebro no ha cambiado, ¿eh? Seguimos teniendo un cerebro que sigue pensando como en el Paleolítico. Se ha adaptado al entorno moderno porque es su función. A través de esta plasticidad neuronal aprendemos del entorno para adaptarnos, pero de instinto sigue siendo paleolítico. Claro, en el paleolítico, ¿qué pasaba? Había mucha diversidad de comida, pero era escasa. Había épocas de hambruna, en invierno hay pocos frutos, los animales muchos hibernan, por lo tanto no los puedes ir a cazar. Había hambre. ¿Qué hace el cerebro? Cualquier comida rica en azúcares o en grasas la valora como esto es importantísimo y nos cuesta tanto dejar de comer. Una buena carne que tenga su grasita al lado es mucho más apetitosa que una carne magra. Un helado lleno de azúcares es mucho más apetitoso que una lechuga. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro dice, por si acaso, como sé que en el futuro habrá momentos de hambruna, ahora cómete la grasa y el azúcar que te energizan mucho más que una lechuga. Y nos cuesta, hay que hacerlo consciente, muy conscientemente. A mí hay una frase que me encanta de Edward Wilson, era algo así, como que el hombre tiene mente del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología divina. Y es como una frase de hace, no sé, 70, 80 años, ¿no? Pero a mí me resuena mucho con el momento actual también de la irrupción de la inteligencia artificial, etc., ¿no? Que al final, que biológicamente, claro, nosotros no cambiamos generación a generación, cambiamos en decenas o centenares de miles de años, ¿no? Sí. Y nuestra evolución es muy lenta. Las instituciones no cambian, siempre van por detrás de los cambios sociales, ¿no? Uh-huh. Y la tecnología va como un tiro, ¿no? Entonces, nos va a generar una dificultad fuerte de adaptación. Yo al menos mi principal, entre comillas, no sé si decirle temor, para la irrupción es la aceleración, ¿no? Es decir, bueno, la tecnología, este ritmo tan alto de cambio tan constante, ¿cómo lo puede asimilar nuestro cerebro? Bueno, eso se discute mucho, es hasta qué punto la tecnología va a seguir incrementando exponencialmente, porque lleva décadas haciéndolo exponencialmente, o cuando llegará a un llano y seguirá creciendo, pero ya a un ritmo mucho más asumible. De momento no le vemos el fin a esto, ¿no? Sigue incrementando exponencialmente. Claro, uno de los efectos de esto es un incremento de estrés generalizado. Y eso todos los test lo indican. Las sociedades humanas, todas han ido incrementando el estrés en las últimas décadas y eso implica una serie de enfermedades asociadas, incluida este deseo de comer azúcares y grasas. Claro, el estrés es una reacción fisiológica y cerebral ante una posible amenaza. Ante una amenaza hay dos formas de protegerme. O huyo o me defiendo. En cualquier caso, necesito la musculatura activa con mucha energía. Come grasas y azúcares que tendrás mucha más energía. ¿Vale? Por eso el estrés lleva muchas veces al sobrepeso. Porque el cerebro se conecta en modo consume que no sabes qué te va a pasar en el futuro. Eso es muy difícil de controlar, porque también tenemos una mente curiosa y cualquier novedad nos estimula enormemente. Y la gente que se dedica, los que nos dedicamos pues, a ciencia, a técnica, es que es muy difícil ponerte límites y decir, bueno, no, pues ya no voy a investigar más para que así, no, porque si no hago yo lo hará otro y como aparte nos lo pasamos fantásticamente bien, pues seguimos haciéndolo. ¿Hasta cuándo? No sé. Eso es que no, hay mucha gente que está pensando en ello, pero desde los catastrofistas que dicen será tan exponencial que significará el fin de la civilización porque no podremos soportarlo, hasta los que dicen habrá un momento que físicamente no podremos continuar a este ritmo y se va a desacelerar y mantener un ritmo más adecuado. Para este momento de mucha incertidumbre, la ambigüedad es una buena herramienta. Es que siempre tiene muy mala prensa y a mí personalmente me encanta la ambigüedad. Bueno, la ambigüedad es una buena herramienta si sabes gestionarla bien. La ambigüedad puede dar miedo o curiosidad, según cómo la gestiones tú. Si te da miedo, es un mal rollo, porque te hace anclarte en ti mismo, retroceder ante una novedad. Si te genera curiosidad, es la forma que tienes de analizar esa ambigüedad para ver hacia dónde puedes ir tú. Yo lo veo un poco como lo contrario de la polarización. Ya sé que no es lo mismo, pero bueno, en un mundo que nos lleva
hacia extremos opuestos, donde hay unas teóricas certezas que no pueden ser en verdad todas a la vez. Al final, si hay dos polos opuestos, los dos no pueden tener razón, ¿no? Yo creo que hay un campo en medio que tiene que permitir una cierta ambigüedad. Sí, y es una de los antídotos a los radicalismos. Lo que sucede es que nuestro cerebro prefiere la certeza a la ambigüedad, porque la certeza te ancla y la ambigüedad te genera dudas. Oye, vamos a hablar de emociones también. ¿Cuál es el papel de las emociones en el aprendizaje? Nos has avanzado un poco, ¿no? Pero me ha gustado mucho una frase que te he oído, te he leído, que son como subrayadores para el cerebro, ¿no? Sí, 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 es la manera que tiene nuestro cerebro de detectar cuando algo es realmente importante y lo fija mejor. Las emociones dan este plus de importancia para nuestro cerebro. Antes ya hablábamos, decía, el miedo es una emoción que nos permite aprender, la letra con sangre entra, Sí. pasa que es un aprendizaje inútil, porque es muy incómodo, no nos permite continuar creciendo. ¿Cuáles son las emociones que deberíamos promocionar en todas partes? O sea, en el sistema educativo, en la empresa, en la sociedad, en la familia. A mí me gusta hablar de dos. Una es la sorpresa entendida como curiosidad, que ya hemos hablado mucho Sí, de la sí, sí. curiosidad, pero es que es importante. Sí. La curiosidad activa la motivación literalmente energiza nuestro cerebro, por lo que funcionamos mejor, pensamos más rato sin cansarnos y genera sensaciones de recompensa, de placer, de bienestar y de optimismo. Es una emoción muy completa, es un círculo virtuoso que si se pone en marcha es potentísimo, porque vamos creciendo, movidos por una motivación intrínseca y que además nos hace sentir a gusto. Qué más queremos, no? Y la segunda emoción que yo creo que es clave es la alegría, pero entendida como confianza. No es solo fiesta y diversión, también puede serlo, pero es mucho más suave, es esta confianza. Yo confío en los demás, la confianza se contagia. Si yo confío en los demás confiarán más en mí. Significa que podremos hablarnos más sinceramente y cualquier cosa que digamos tendrá más incidencia, porque hacemos caso de quienes confiamos y no queremos saber nada de quienes desconfiamos por si acaso, ¿vale? A veces tengo la sensación, leyendo prensa o viendo lo que sea, noticias, de que tenemos como sociedad un problema de regulación emocional. ¿Tú crees que es así o no? Sí, sí, debido al estrés. Uno de los efectos secundarios del estrés es que dificulta la gestión emocional. Claro, si el estrés viene de una posible amenaza, etérea muchas veces e inconcreta, pero tenemos la sensación de una amenaza en nuestro entorno. Eso incrementa estrés. Claro, ante una amenaza, si empiezo a pensar demasiado, no llegaré a tiempo. Tengo que ser impulsivo. Lo que hace el estrés es desregular la gestión emocional para hacernos más impulsivos. Y eso se está viendo. ¿Y alguna técnica para regular la emoción desde la ciencia, desde la neurociencia? Es tomándonos cada día un rato sin nada que hacer. Volvemos a lo mismo. En ese momento nuestro cerebro se reequilibra, rebajamos estrés, nos damos cuenta de los errores del día, nos permite aprender de esos errores, incluso errores de gestión emocional. A lo mejor le he hecho una mala mirada a un compañero de trabajo cuando no tenía por qué hacérsela. Bueno, pues yo me doy cuenta y al día siguiente, no hace falta decirlo explícitamente, pero una simple mirada de picardía ya le está comunicando de, lo siento, ayer me pasé contigo y no te lo merecías para nada. Y eso refuerza nuestra confianza. Antes habías dicho que también estimulaba la creatividad, ¿no? Te he oído también hablar sobre creatividad, innovación y sobre arte, ¿no? ¿Qué hace un neurocientífico escribiendo un libro sobre arte? Bueno, es que forma parte de nuestra vida. Es que somos artistas por naturaleza. Nuestro cerebro procesa las artes de la misma forma que procesa la ciencia o la filosofía. Entonces, desde un punto de vista humano, personal, trabajar cualquier aspecto también desde estas perspectivas nos ayuda muchas veces a conocernos, a conocer a los demás y a generar ideas nuevas. Eso se ha puesto en práctica algunas veces en algunas empresas. Tenemos un reto delante. ¿Cómo os lo imagináis la solución? Pintadla. Pintadla. Unos caballetes, unas paletas de colores, pintura concreta, pintura abstracta, da igual. Claro, ahí estará la solución, no. Pero mientras lo estoy haciendo, mi cerebro está pensando en esa solución. Y como lo estoy canalizando de una forma indirecta, eso me está generando ideas nuevas. El arte, que hoy en día es una especie de silo, un nicho,
¿Cómo podemos hacer para que el arte sea algo más transversal? Porque en la primera infancia sí que a los niños se les da una cierta base artística, luego se acaba perdiendo, excepto que sea pues tu desarrollo profesional. Bueno, es potenciándolo, valorándolo, potenciándolo en el sentido de valorándolo en el sistema educativo, para que cuando lleguen adultos vivan el arte como parte de sus vidas, igual que viven las matemáticas, la lengua o las ciencias o lo que hayan estudiado. Por supuesto que hay que especializarse. La mujer y el hombre del Renacimiento que sabían de todo, ahora es imposible, hay tanto conocimiento que es imposible. Pero lo que no podemos es focalizarnos solo en un aspecto y olvidar todo el resto, porque nos está mutilando nuestro cerebro. Entonces el arte, junto con otras disciplinas, filosofía, ayudaría a esa creatividad que también nos ayuda a las habilidades blandas, por ejemplo, de toma de decisiones, de resolución de problemas complejos. ¿Nos ayuda? Claro, sin duda, porque está estimulando nuestra creatividad, está estimulando la flexibilidad y la mente simbólica, lo que nos permite ver más allá de lo que es evidente. Y muchas veces cuando no encontramos solución a un reto es porque la solución está más allá de lo que es evidente. Así que cualquier sistema que nos permita potenciar esta mente simbólica nos está ayudando a ir más allá de nosotros mismos. ¿Y se puede incorporar en las empresas de alguna manera? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, constantemente no. No se trata Sí, de que sí, todo sí. el día tengamos que estar pintando, tocando un instrumento musical o haciendo teatro o danza, no. Pero se puede incorporar en algunos momentos puntuales en los que queramos trabajar algo en concreto o potenciar algo. Normalmente en los momentos más estresantes es cuando más cuesta, porque estamos estresados, pero es cuando más útil es. Es que estoy viendo la importancia que tiene. Ahora estoy como un poco, no es una epifanía, pero estoy viendo un poco estrés. Hay un montón de peticiones de formaciones relacionadas con el estrés. Hay hoy en día formaciones muy relacionadas con el pensamiento crítico, con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si es algo que nos puede ayudar tanto, pues igual hay un hueco para que ayude dentro de las organizaciones, ¿no? Que a lo mejor no es fácil de convencer a los tomadores de decisiones, pero si es algo que realmente ayuda, pues sería súper interesante poderlo incorporar. Yo creo que sí. Yo creo que tener, no digo necesariamente en plantilla, pero sí contar con el asesoramiento esporádico de un artista, de un músico, de un escenógrafo, de un bailarín, una bailarina, da igual, para hacer algunos aspectos de estos, es que ayuda a relajar, por lo tanto a rebajar estrés, ayuda a empatizar, a incrementar el vínculo entre las personas porque hacemos algo diferente, algo en lo que nos podemos expresar libremente sin ningún miedo y al final el trabajo se vuelve mucho más eficiente. Dentro de la familia, un poco por decirlo de alguna manera, de la creatividad, la innovación, ¿nos puedes explicar el concepto de pensamiento lateral? Que también te he escuchado algo sobre ello. Sí, ese pensamiento, también lo llamamos a veces pensamiento divergente, es ese pensamiento que no sigue la línea estandarizada. Ahora, muchas veces estamos acostumbrados a que después de A viene B, después de B viene C, después de E, F, bueno, porque siempre funciona así, es lo que nos va mejor, pero si nos falta una letra, ¿qué hacemos entonces? Entonces, estos pensamientos laterales lo que nos permiten es superar estos obstáculos. De ahí la gran importancia muchas veces pues, de esas lluvias de ideas. Pensemos lo que se nos ocurra, da igual, sea factible o no. Después ya lo iremos conectando y reconduciendo, pero de ahí surgen esas ideas colaterales que muchas veces son las que te permiten superar un escollo que te habías encontrado. Son la fuente de la creatividad. De hecho, hay un experimento sobre creatividad que se hizo hace un par de años. Se comparó qué era más creativo. Si la inteligencia artificial, antes que hablábamos también de inteligencia artificial, o la mente humana. Se usaron 3 sistemas de inteligencia artificial y unos 200 voluntarios humanos. ¿Qué se vio? Que en promedio la inteligencia artificial tiene la misma creatividad, de hecho un pelín más, que el promedio de las personas. Pero hay una diferencia importante. La creatividad de la inteligencia artificial es homogénea, sigue unos algoritmos determinados y no sale de ahí. Y en cambio la creatividad humana es extremadamente diversa. Y aquí es donde viene la importancia de valorar la diversidad humana. La divergencia es humana. La divergencia humana.
Claro, en cualquier grupo de trabajo habrá el que es más extrovertido, el que es más introvertido, el que tiene ideas raras de bombero, pero que es el más creativo, aunque sus ideas no sean después útiles muchas veces. Pero si la toma el que es más sensato, más racional, que a lo mejor no es tan creativo, pero claro, es de esta diversidad donde surgen los grandes cambios. ¿Creatividad va reñida con hábitos? Es decir, toda esta parte que es más abierta, más explorativa, ¿va reñida con rutinas? Va reñida si solo hacemos rutinas. Pero la rutina es un elemento básico para poder ser creativos. La rutina lo que hace es liberar nuestro cerebro de tener que estar pensando constantemente qué voy a hacer ahora. Ya tomamos una rutina, nos levantamos por la mañana, nos aseamos, desayunamos, nos vestimos, vamos al trabajo. Ahí no hay que pensar nada, hacemos cada día lo mismo. Si tuviésemos que pensar cada uno de estos actos, cuando llegásemos al trabajo estaríamos agotados. Claro, entonces es cuando podemos ser creativos. ¿Por qué? Porque el resto lo hemos automatizado. Los hábitos muchas veces se ligan a la productividad, ¿no? ¿Hay algún cambio diario que pueda estar respaldado por la ciencia que nos permite aumentar esa productividad? Bueno, es mantener los hábitos en aquello donde percibamos que no hacen falta cambios. Eso nos libera de esta presión energética, de consumo energético de nuestro cerebro, pero dejando siempre espacios a explorar alternativas diferentes. Siguiendo con el aprendizaje, para mí es el tronco común de la ciencia, de la neurociencia, incluso de este podcast, ¿no? ¿Podrías desmontar algún falso mito sobre aprendizaje? Algo que esté muy extendido. Por ejemplo, un falso mito es que un hemisferio es creativo y el otro es racional. No, ambos lo son todo. A ver, sí que en aspectos creativos, en la mayor parte de personas se activa un poquito más un hemisferio que otro. Es lo que se llama especialización hemisférica y permite riqueza cerebral, pero ambos son necesarios. Otro mito es el de los estilos de aprendizaje. Hay personas visuales, personas auditivas. Bueno, sí que hay personas que a lo mejor lo entienden más fácilmente oyéndolo o viéndolo, pero el aprendizaje es global. Aprendemos a través de todos los sentidos y no debemos sesgarnos. No, esta persona es auditiva, pues solo le hago escuchar cosas. Y esta es visual y solo le muestro el esquema. No, todo para todos y cada uno sacará un poquito más de provecho de un sitio que de otro, pero lo complementará. ¿Tienes una receta para el aprendizaje que podamos aplicar a la formación? Porque a mí la formación al final es lo que yo intento, ¿no? Pero lo importante es el aprendizaje, lo que el otro se lleva, ¿no? Entonces, hemos visto toda la importancia de la neurociencia. Tenemos la parte de la pedagogía, que no hemos hablado hoy, pero también es importante. Si hubiese que hacer una receta de la formación perfecta, ¿qué peso tendría la neurociencia, la pedagogía? ¿Habría la sal, las especias en la receta que habría? Mira, lo primero es que yo no creo en recetas en educación, porque el sistema que a mí me funciona, a lo mejor a ti no te va a funcionar para nada, porque somos personas diferentes en contextos diferentes. O lo que me sirve para una persona no me va a servir para otra, porque también son personas diferentes. Así todo, como generalidades. A ver, yo creo que la neurociencia lo que debe hacer es ayudarnos a entender por qué hay procesos de transmisión del conocimiento que funcionan mejor que otros. Sabiendo que a lo mejor en un momento determinado me es más útil el que es menos eficiente, según que quiera conseguir. Pero debo saberlo y debo poderlo argumentar con base científica. Una vez sé esto, ahora entra el papel de la pedagogía. La neuroeducación, lo llamamos así, no es una nueva pedagogía ni es un sustituto de la pedagogía. Lo que hace es aportar datos de la ciencia para que la pedagogía pueda seguir haciendo propuestas que sean útiles y que se adapten cada vez mejor pues, a un entorno, porque como es dinámico hay que irlo adaptando constantemente. Esta pedagogía también debe nutrirse de la psicología, de la mente humana y de la sociología, porque estamos siempre con otras personas. Si no se nutre de la parte biológica, neurociencia, de la parte psicológica, cómo respondemos, y de la sociológica, como es nuestro entorno, esta pedagogía se va a quedar coja. O sea, la neurociencia serían datos, serían ladrillos que entre muchas otras utilidades nos sirven para hacer una mejor pedagogía, para construir una mejor pedagogía. Sí, exactamente. Sabiendo que hay un componente ideológico importante detrás. Yo creo que eso debemos ser muy conscientes y asumirlo. Claro, la neurociencia nos dice que a través del miedo yo puedo potenciar aprendizajes.
pero claro, eso me hará personas que sean crédulas, que sean sumisas, que no quieran aprender por sí mismas, hará personas mucho más controlables, ¿vale? La curiosidad, la confianza que hablábamos antes, hará personas más empoderadas, más capaces de ser ellas las que propongan cambios, cambios personales y sociales. Claro, es una sociedad radicalmente diferente. Y ambas se sustentan en la neurociencia. Nos dice que ambos sistemas funcionan. Pasa que generan sociedades radicalmente diferentes. Ahí viene la decisión social que quiero yo. Una sociedad empoderada que crezca por sí misma con personas que puedan experimentar y que puedan proponer cambios, o una sociedad que se rija por unas normas y que no quiera que esas normas cambien porque todo nos va a dar miedo. Ahora que hablas de empoderamiento, te he escuchado, te leí hablar sobre mentalidad de crecimiento, que era algo que yo lo asociaba a veces a algo infoproducto de redes sociales, algo que igual que es un concepto que a lo mejor está un poco pervertido por un mal uso de ello en las redes sociales, ¿no? Y que tú lo tratabas desde la ciencia. Claro, a ver, está pervertido por las redes sociales porque hay una frase que sacada de contexto es terrible. Es esa frase que dice, si quieres, puedes. No, a veces quieres y no puedes. Y si te lo crees, te vas a frustrar enormemente. Mira, la mentalidad de crecimiento es una hipótesis que lanzó hace ya más de 30 años una psicóloga norteamericana, Carol Dweck. Ella trabajaba con coeficiente de inteligencia. Después se ha ampliado a todos los campos de nuestra mente, pero en su origen era esto. Ella vio que había estudiantes, trabajaba con estudiantes universitarios, que pensaban que su inteligencia era la que era, y por mucho que se esforzasen no iba a cambiar. Es esa frase que los que tenemos cierta edad recordamos de una canción de Alaska, que decía yo soy así, nunca cambiaré. Y personas con mentalidad de crecimiento que piensan que con trabajo y con esfuerzo, o sea, no es un milagro, trabajo y esfuerzo, mi inteligencia puede aumentar. Los llamo de mentalidad de crecimiento. Ahora, esto ahora se ha llevado a cualquier campo de nuestra psique. Creatividad, empatía, sociabilidad, resiliencia, personas que piensan que no pueden cambiar, son como son, y personas que pensamos que siempre podemos progresar un poquito más. La diferencia es radical. Las personas con mentalidad de crecimiento aceptan mejor los retos porque se ven capaces de adquirir aquello que les falta para superar un reto. Personas que aceptan mejor las críticas. Las críticas no gustan a nadie, pero aunque no lo reconozcamos, sabemos sacar esa parte de la crítica y decimos, bueno, esto me va a ayudar a mejorar algo mío, ¿vale? Aunque después no lo reconozcamos. Personas con más empoderamiento, se sienten más confiadas en sí mismos. Personas con una percepción más alta de bienestar, porque no se asustan tanto ante los cambios, porque se ven capaces de ir lidiando con ellos. Personas que ven los éxitos de los demás como un modelo de aprendizaje. Las personas de mentalidad fija ven el éxito de los demás como una amenaza. Si tú has tenido éxito y yo no, tú has avanzado y yo me he quedado atrás, la brecha se ensancha. Son esas personas que te llegan a poner palos en las ruedas a los demás para que no progresen, ¿no? A las personas con mentalidad de crecimiento tienen muchos más propósitos vitales. Y aquí quiero hacer otro énfasis. Igual que antes decía, no es si quiero puedo, no es eso. Es mucho más complejo que esto. Es tener un propósito, pero no buscar la consecución absoluta de ese propósito. Si solo esperamos conseguir el propósito y no lo conseguimos, es el si quiero puedo. Nos vamos a frustrar tan a menudo que dejaremos de tener mentalidad de crecimiento. Es tener un propósito y disfrutar, valorarnos a nosotros mismos cada pequeño paso que vamos dando hacia ese objetivo. Que lo conseguimos, fantástico. No lo conseguimos, da igual. Hemos avanzado y además nos sentimos a gusto por los avances que hemos hecho. Esto es la mentalidad de crecimiento real. La sensación que nos dice mucha gente, y yo personalmente también la siento, es que a veces que la pared siempre se mueve, que cuesta disfrutar de ese momento porque te pones objetivos, pero con toda la evolución, pues muchas veces no te has dado ni cuenta o has superado incluso los objetivos que te habías propuesto y no eres consciente de ellos o no lo valoras porque la pared se ha movido y ahora el objetivo es más lejano, más ambicioso, más lo que sea. Bueno, aquí hay que ser muy conscientes. Esa es la parte de metaconsciencia que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Si siempre nos estamos marcando objetivos muy lejanos y no paramos de marcarnos objetivos,
Eso es terriblemente agotador. Hay que tener objetivos, pero sabiendo también controlar hasta dónde, cuándo, cuál es el momento, saber parar también. Hay personas que son incapaces de parar los 365 días del año. No. Es que todos nos merecemos unas vacaciones de como mínimo 2 semanas, lo óptimo serían 3, ¿vale? Seguidas, sin tener que pensar en el trabajo. Que nuestro cerebro seguirá pensando en el trabajo, bueno, que vaya pensando. Nosotros disfrutamos de un contexto diferente, con los amigos, con la pareja, con la familia, haciendo deporte, da igual, cada uno con sus gustos. Pero eso lo que nos permite es acotar por un tiempo esa progresión, que puede ser infinita, ¿eh? Para volver a empezar con ganas. Si no, nos agotamos por el camino. Eso pasa en muchos estudiantes, ¿eh? Pasa en estudiantes a veces brillantes, que se ven tan capaces, y lo son, que no dejan de ponerse objetivos tan lejanos, que les cuestan tanto esfuerzo, que terminan pinchando por el camino, por agotamiento, tal como suena. David, háblanos un poco de ti también. ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? ¿Cómo empezó? A trabajar en estos temas. El simple azar, como sucede muchas veces, que encontró una mente que es muy inquieta. Yo tengo una mente muy inquieta, me interesa todo. Y tengo que ponerme a acotarlo porque está ya metido en todas partes. ¿Pero hubo entorno, estímulos? ¿Qué hubo? Mira, hubo un deseo de dedicarme a la ciencia, ¿vale? Que eso me llevó a hacer una tesis doctoral cuando, bueno, pues tenía 24 o 25 años, al terminar mi grado mi licenciatura se llamaba entonces, de biología, pero que no tuve notas suficientemente buenas como para conseguir beca. Así que me tuve que poner a trabajar. Yo quería hacer una tesis, ya tenía pareja, nos queríamos independizar, así que tenía que ganarme la vida. Encontré trabajo en un centro educativo. Yo no había pensado dedicarme a la educación, ¿eh? Llevaba 15 días en ese centro educativo, era con chicos y chicas de sexto a octavo de la antigua EGB, o sea, de 12 a 14 años, y me enamoré de la docencia. Cuando ves que si tú les das, recibes incrementado de su parte. Ese bienestar que sientes cuando ves que has conseguido transmitir alguna cosa mínimamente interesante. Y eso me llevó al cabo de unos años a vincular ambos campos. Los había tenido por separado, pero llegó un momento que dije, ¿qué estás haciendo? No, oye, mézclalos. ¿Por qué no dedicas tus conocimientos en neurociencia, y mi investigación en neurociencia actual va por este camino, a entender este mundo de la educación? Examinándome, empezando por mí mismo, porque me sentía justo. Bueno, ¿qué pasaba en mí? ¿Qué pasaba en mis alumnos? ¿Qué pasaba en el entorno? Y a partir de ahí, pues hace más de 15 años ya, pues lancé toda esta línea de investigación. ¿Y tus libros, cuándo surge la pulsión por divulgar, por compartir ese conocimiento? También por una mente inquieta y también por una cosa muy parecida. Claro, esa fusión que decida nació por una mente inquieta, ¿vale? Ganas de hacer cosas nuevas. A mí no me gustan, no es que no me gusten, pero lo mismo de siempre no le veo gracia. Me gustan las cosas novedosas, rompedoras, las mezclas heterogéneas, ¿no? Mezclar filosofía con ciencia o mezclar neurociencia con arte. Eso es lo que me motiva de verdad. Escribir libros fue porque cuando terminé mi tesis doctoral me fui a hacer una estancia en Oxford con una beca, ahí sí conseguí beca de aquí, pero era tan escasa comparada con el nivel de vida de Oxford que no me llegaba a final de mes. Así que me busqué un trabajo que era traducir del inglés al castellano catálogos de elementos de protección para el laboratorio. Cuando regresé, fue la época de la gran crisis, no había mucho trabajo, y aprovechando que había aprendido a traducir, traduje libros de genética, esos tochos de académicos enormes, también del inglés al castellano. Traduje 3 libros de estos, me ganaba bien la vida traduciendo, era un extra a mi sueldo como profesor asociado, que era una pequeña miseria, y al terminar entonces ya mejoró la situación, y pensé, con todo lo que has aprendido y has disfrutado escribiendo, ¿por qué no escribes tu propio libro? Y me lancé a la piscina. Yo no había aprendido a escribir. De hecho, tenía un profesor de lengua cuando estudiaba en EGB que me decía, cuando hacíamos una redacción, bueno, nos llamaban por el apellido, bueno, usted solo escribe tonterías. O sea que mi motivación por escribir no era especialmente elevada, ¿vale? Pero pensé, bueno,
Si no sale nada, no sale nada. Bueno, pues escribí el libro, lo envié a una editorial, en 15 días me lo habían aceptado. Gustó tanto a algunos periodistas que me pidieron que colaborase con diversos periódicos y ahí empezó esa rueda. ¿Es el que le tienes más cariño, el primer libro o no? Pues no sabría qué decirte a qué libro le tengo más cariño. Siempre es al último, El último. porque es el que tengo más dentro, ¿no? Y yo noto un progreso de madurez, no solo en escritura, en madurez conceptual. El primer libro lo escribí, lo publiqué el año 2001, el último en 2025, han pasado 24 ¿El años. último es el arte de ser humanos? El último es el arte de ser humanos, sí. Sí, sí. Bueno, hay otro posterior, pero es académico. También escribo libros académicos, pero ya no tienen la misma gracia. Estamos ya llegando al final. ¿Alguna pregunta que no te haya hecho y que te gustaría que te hubiese realizado hoy? Pues no lo sé, me has preguntado muchísimas Muchísimas cosas. cosas. Yo creo que hemos hecho un repaso muy global, pero profundo en los temas que yo creo que son importantes para comprendernos. Es que en el fondo no estamos hablando de nada distinto que es comprenderos a nosotros mismos. Si pudieras dejar solo una idea, plantar una semilla, darles un consejo a esos líderes que tienen que transmitir, incluso educar a otros, ¿cuál sería? Establecer un vínculo de confianza con esas personas. No podemos liderar sin vínculo. No podemos liderar bien sin vínculo. Es el entorno de seguridad psicológica que... Sí. Y de confianza para saber que lo que decimos va a llegar y saber escuchar lo que nos dicen, porque a veces nos equivocamos. David, hemos aprendido mucho. Me gustaría poder repetir. Estás invitado y reinvitado a profundizar. Cuando tengas tu próximo libro, ¿sacarás libro en breve o no? No, en breve no, pero un añito. Bueno, pues buscaremos un espacio si te apetece para que nos expliques alguna cosa más para profundizar en otra cosa. Ha sido un auténtico placer, hemos aprendido mucho y nada, hasta la próxima. Pues hasta la próxima, ha sido también un placer para mí. Gracias.